en la región cervical, raramente en las axilas y también raramente en las ingles. Sus síntomas generalmente es asintomático, aunque puede aparecer fiebre, sudoración, pérdida de peso y prurito. En cuanto a su macroscopía, el aspecto macroscópico aquí muestra un ganglio que está aumentado de tamaño. Realmente es una cadena ganglionar que llega a medir 5 centímetros de diámetro, en la que obviamente el paciente presentó una linfadenopatía, en este caso en el cuello. Los ganglios linfáticos tienen un color, son blandos y rosados y tienen un aspecto menor de 1 centímetro. Pero aquí algunos ganglios se han fusionado, como observan ahí, unos menores y otros mayores a 1 centímetro, pero se han formado cadenas compactas, se han fusionado por la neoplasia que estos tienen. Este ganglio se encuentra afectado por un linfoma Hodgkin. Es un aspecto macroscópico con una superficie al corte de coloración pardo-rosada, levemente lobulada, sin necrosis ni hemorragia significativa. Corresponde entonces a un linfoma no Hodgkin. Podría ser también similar a unos de otros. Presenta a la exploración física que los ganglios linfáticos afectados por esta neoplasia generalmente al palparlo son indoloros, es decir, no provoca ninguna sensación de dolor. Los linfomas Hodgkin, como los linfomas no Hodgkin, pueden estar afectados a un único ganglio o a un grupo de ganglios o a múltiples regiones ganglionares. El linfoma Hodgkin, antes llamado enfermedad de Hodgkin, puede ser también extraganglionar y afectar la médula ósea, el vaso o el hígado. El linfoma Hodgkin, no Hodgkin, tiene un tipo de cáncer que ataca al sistema linfático. En cada año en Estados Unidos se observan 66,000 personas diagnosticadas, de las cuales han fallecido alrededor de 20,000 pacientes anualmente. Los síntomas presentan sudoración abundante, más que nada por las noches, fiebre y escalofrío, comezón o picazón, alteraciones de los ganglios en el cuello, en las axilas, en la ingle y en otras áreas retículoendoteliales, ¿no? Hay una pérdida repentina de peso, tos, problemas para respirar, presentación, una compresión sobre la tráquea o sus ramificaciones, hinchazón o dolor abdominal, pérdida de apetito con náuseas y vómito, dolor de cabeza, ataques de epilepsia. Los grupos de riesgo son en pacientes que vienen convaleciendo tras un trasplante de órgano o son infectados con VIH-Sida o son trabajadores agrícolas expuestos a glifosato. Tratamiento, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, combinaciones también de las anteriores. Los signos y síntomas del linfoma incluyen crecimiento indoloro de los ganglios linfáticos en la región del cuello, axila o ingle,
fatiga persistente, fiebre y escalofrío, sudoración nocturna, pérdida no explicada de más de 10% del peso, tos, disnea, dolor torácico, pérdida de apetito, prurito en la piel, intolerancia reciente a la ingesta alcohólica, incluyendo el dolor que puede generar en las adenopatías posterior a la ingesta de alcohol. El linfadenoma o linfadenoma o enfermedad de Hodgkin tiene tipos celulares. Primero es el linfoma de Hodgkin nodular con predominio de linfocitos y el otro, la enfermedad de Hodgkin clásica. En cuanto a la enfermedad de Hodgkin nodular con predominio linfocítico, tiene una inmunofenotipo típico del CD15 negativo, CD20 positivo, CD30 negativo y CD45 positivo. Suele ser indolente con afección ganglionar periférica, no mediastínica, con recaídas tardías y excelente supervivencia. La enfermedad de Hodgkin clásica es CD15 positivo, CD20 negativo, CD30 positivo y CD45 negativo, que a su vez se le divide en 4 tipos, que son enfermedad de Hodgkin con esclerosis nodular, enfermedad de Hodgkin con predominio linfocítico, enfermedad de Hodgkin con celularidad mixta y enfermedad de Hodgkin con depresión mixta. Depresión linfocítica, perdón. Bien, en cuanto a la esclerosis nodular, aquí vemos la micrografía en la parte inferior. Es la forma más frecuente que se da en los linfomas de Hodgkin. Se da de manera global en un 60 o 80% de todos los linfomas de Hodgkin corresponde a la esclerosis nodular. Se presenta en adultos jóvenes, puede afectar a mujeres con predominantemente bandas de tejido conectivo en el ganglio, es lo característico, estas bandas gruesas de tejido conectivo y las células de Riestenberg. La celularidad mixta, en cambio, es frecuente en adultos mayores, se predomina en el hombre, afecta más al abdomen, presentan pleomorfismo, tienen mucho más tipos de células que incluyen la célula de Riestenberg. La de predominio linfocítico afecta el 5% aproximadamente, es más frecuente en hombres, compromete a otras áreas, además del mediastino, abundante linfocitos de aspecto normal, además de células de Riestenberg. Y finalmente la depresión linfocítica, que afecta el menos del 1%, tiene una fibrosis difusa y abundante células de Riestenberg. Predomina en ancianos, en hombres, en pacientes con VIH positivo y es la que peor pronóstico tiene. Cualquiera de ellas otra. Monoclonales de núcleos bilobulados y nucleolos predominantes con abundante citoplasma de abeto en ojos de búho.
Dentro de la clasificación del linfoma de Hodgkin, tenemos el linfoma de Hodgkin de tipo escleroso nodular, esclerosis nodular. Este es el más frecuente de todo, forma más frecuente del linfoma de Hodgkin, entre el 60 al 70% de todos los casos. En él vamos a encontrar células lacunares, ¿no? Bandas de colágeno, estas bandas gruesas que encontramos de colágeno, que divide al tejido linfoideo en nódulos circunscritos, como lo vemos aquí, bandas de tejido linfoideo que divide al tejido linfoideo en nódulos circunscritos. Se puede presentar en vaso, en hígado, en médula ósea, y son nódulos tumorales irregulares que recuerdan a los presentes en el ganglio linfático normal. La tendencia es que los ganglios linfoides se presenten afectados en la región cervical inferior, también a nivel supraclavicular o a nivel mediastínico. Se puede presentar en adultos jóvenes, adolescentes, y es una rara asociación con el virus de Epstein-Barr. Su pronóstico es excelente. Aquí vemos el linfoma de Hodgkin de esclerosis nodular en baja resolución, con una formación nodular esclerótica, en la cual observamos un patrón de bandas escleróticas con proliferación de fibroblastos y fibras de colágeno que circunscriben a estos nódulos. Dentro de los nódulos linfoideos, a mayor aumento, podemos visualizar las características células lacunares. Miren, ahí ven algunas células lacunares. Esta está dado por células hipertróficas con nucleolos prominentes y que tienen un amplio halo perinuclear que da un aspecto de laguna, por eso se le dice lacunares. Y pueden también adicionalmente encontrarse células de Rie-Stempel. Esta es una variante realmente de las células de Rie-Stempel. La lesión de esclerosis nodular afecta progresivamente al vaso, al hígado, y también a otros órganos retículoendoteliales. Afecta también a los ganglios cervicales bajos, supraclaviculares y mediastínicos. Su pronóstico es excelente. Se da en adultos jóvenes, indistintamente el sexo de hombre y mujer. La variante sincitial tiene grandes grados de células lacunares y la variante de elección linfocítica, en la cual vamos a encontrar células de Rie-Stempel, células lacunares, disminución del número de linfocitos, y podremos encontrar dentro del grado 1 y 2. En la esclerosis nodular se presenta más en mujeres. El 80% puede estar afectando el mediastino en estadio 2. La diseminación a nivel del vaso, a nivel del hígado, en la médula ósea, en los ganglios linfáticos cervicales, inferiores, supraclaviculares y mediastínicos. Histológicamente se observan las clásicas bandas de fibrosis esclerosantes con colágeno de patrón medular nodular con cápsula
que está engrosada, que presentan variantes de Rie-Sternberg lacunares, más que la célula Rie-Sternberg clásica, con un fondo polimorfo de linfocitos T pequeños, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos. Ahí vemos gran cantidad de células lacunares con halos perinucleares, espacio en blanco, núcleos céntricos, con núcleos hipertróficos, edematosos, con nucleolos prominentes, rodeados de células plasmáticas y eosinófilos y macrófagos. La inmunofenotipo es CD15 y CD30 positivo y CD45 negativo. En la esclerosis nodal, que se da en el 60-80% de los casos, que tiene este patrón nodular, la clásica banda de fibrosis divide a los ganglios en nódulos con una cápsula adelgazada. Hay células de Rie-Sternberg, células aparte lacunares, núcleos multilobulados o monolobulares con núcleos pequeños abundantes de citoplasma. Se puede presentar en adolescentes y a nivel del mediastino o supradiafragmático. Por otro lado, tenemos el linfoma de Hodgkin de tipo de celularidad mixta. Esto corresponde al 20 o 25% de todos los casos. Puede afectar a ganglios linfáticos que forman un borramiento. Miren cómo ven, un borramiento difuso de las estructuras. Todas estas estructuras ganglionales han sido infiltradas por células heterogéneas. ¿Cuáles son estas células que infiltran? Los linfocitos pequeños, los eosinófilos, los que tienen gránulos de eosinofílicos anaranjados, células plasmáticas, macrófagos benignos y una mezcla de células neoplásicas. Tienen abundantes células de Rie-Sternberg, variantes mononucleares. Estas son células de Rie-Sternberg de variantes mononucleares con espacios lacunares, ¿no? Fuerte relación con el virus de Epstein-Barr, ¿no? Está íntimamente relacionado con el virus de Epstein-Barr. Asociado con edad avanzada, da síntomas sistémicos. ¿Cuáles son estos síntomas sistémicos? Sudoración nocturna, pérdida de peso y estadio avanzado del tumor. A mayor aumento, observen del lado derecho, se observan escasas células de Rie-Sternberg con un fondo nodular leve, con células inflamatorias mixtas, como observamos aquí, pero sin fibrosis. No encontramos bandas fibróticas de fibras de colágeno, como el anterior. Pero en cambio encontramos linfocitos T, histiocytos, células plasmáticas, eosinófilos, los que encontramos entre la hora 3 y la hora 6, algunos eosinófilos con citoplasma anaranjado, ¿no? Eosinófilos y algunos neutrófilos, polimorfonucleares neutrófilos. Pueden presentar también histiocitos epitelioides que se fusionan y forman las células gigantes tipo Langerhans. Dentro de la importancia que tiene es diferenciar
con un proceso de tipo reactivo. Aquí tenemos el celular mixta de nuevo. En América Latina es la variante histológica más común, la de celularidad mixta. El ganglio está infiltrado en forma difusa por estos linfocitos, por estos histocitos, además de gran cantidad de eosinófilos, como observan aquí, y células plasmáticas. Abundante célula de Riesch-Steinberg con pequeños focos de fibrosis y necrosis focal. Aquí observamos una cadena ganglionar de la región cervical en la que se observan ganglios linfáticos de diverso tamaño que se han fusionado unos con otros y han dado una masa compacta. La parte histopatológica de esto encontramos un linfoma que presentan celularidad mixta. Ahí están señaladas las células lacunares de la variante de la célula Riesch-Steinberg, linfocitos, plasmocitos, eosinófilos. El linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocítico presenta un crecimiento nodular con nódulos grandes, uniformes, que sustituyen a la arquitectura normal. Las células que encontramos son linfocitos, histocitos, células medianas con núcleo. Los núcleos son multilobulados y con nucleolos pequeños, además de linfocitos pequeños acompañantes. Miren, al hacer la inmunohistoquímica, vamos a encontrar formaciones nodulares de linfocitos predominantemente positivos del linfoma Hodgkin que presentan una nodularidad y una tinción para el CD3. En el lado derecho vemos formaciones nodulares linfocitarias predominantemente teñidos con un CD20 positivo que muestran una nodularidad proliferante de manera predominante y que corresponden al linfoma nodular. Encontramos gran cantidad de células B. Ahora, por otro lado, tenemos el linfoma no Hodgkin de predominio linfocitario, perdón, el linfoma Hodgkin con predominio linfocitario. Este linfoma tiene ganglios linfáticos parcial o completamente destruidos. Tiene una proliferación de linfocitos de apariencia benigna, ¿no? Linfocitos pequeños de apariencia benigna. Rara vez se encuentran células de Riesch-Steinberg. Ahí encontramos una en todo el centro, binucleada, y además de una leve fibrosis. En cuanto a la clasificación morfológica del linfoma Hodgkin, también tiene la de predominio linfocítico. Esta es la de predominio linfocítico. Esta variante es infrecuente. Produce un borramiento de la estructura ganglionar con infiltrado nodular de linfocitos pequeños. Miren, gran cantidad de linfocitos pequeños, más cantidades variables de histocitos benignos, ¿no? Ahí vemos algunos histocitos benignos. Normalmente no se encuentran células de Riesch-Steinberg, aunque sí hay células lacunares, como vemos en la parte central y hacia las horas 12, que expresan marcadores de células B y factores específicos con centros germinales. No hay la relación con el virus de Epstein-Barr,
Los hombres normalmente quedan o afectan esta lesión son menores de 35 años de edad, y los casos típicos se da una linfadenopatía cervical o axilar en la región medular y mediastínica es rara. Luego de esto tenemos el linfoma clásico, rico de predominio linfocítico, se da más que nada en hombres. Clínicamente, la presentación y los patrones de supervivencia son similares a aquellos que se dan en la variante de celularidad mixta. Se caracterizan por células clásicas de Hodgkin y células de Rita-Steinberg, con una abundante trasfondo de linfocitos pequeños que faltan células inflamatorias y bandas de colágeno. La depresión linfocítica es la última variante que tiene este linfoma de tipo Hodgkin. Es una forma agresiva de la enfermedad. Mire, una forma agresiva de la enfermedad. Presentan escasos linfocitos. Aquí vemos en la hora 2, en la hora 7, hay escasos linfocitos. Y son abundantes en células de Rita-Steinberg. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4 células de Rita-Steinberg de la variedad pleomórfica atípica. Se asocia con inmunodeficiencia. Bien, estas variantes que hemos analizado se las clasifica de acuerdo a la clasificación Ann Arbor, en la que en la etapa 1 se observa que la enfermedad se localiza en una sola región de los ganglios linfáticos o en un solo órgano. Y ahí vemos, por ejemplo, en una sola región, en la región cervical. La etapa 2, hay 2 o más regiones de los ganglios linfáticos con de un mismo lado del diafragma. Es decir, por ejemplo, aquí encontramos el diafragma y encontramos en la región axilar y en la región cervical, en 2 áreas diferentes, pero del mismo lado del diafragma. En la etapa 3, en cambio, encontramos en ambos lados del diafragma, en la región inguinal y cervical, por ejemplo. Y finalmente, la etapa 4, en la que la enfermedad es extendida a varios órganos con o sin afección de los ganglios linfáticos. Se puede encontrar a nivel del hígado, a nivel del vaso o a nivel de los huesos largos. Esta es la clásica célula de Rita-Steinberg con 2 lóbulos nucleares, 2 formaciones de células con núcleos que contienen grandes nucleolos de modo de inclusiones y abundante citoplasma que se rodea de linfocitos. Esta es la famosa célula de Rita-Steinberg en forma de ojo de búho, le dicen, como ojo de búho. La otra forma de linfoma Hodgkin de célula Rita-Steinberg es la que tienen núcleos de gran tamaño fusionados que tienen el aspecto de palomita de maíz con involuciones en la parte interna del núcleo. Y tenemos otra variedad de la célula de Rita-Steinberg, que es la linfohistiocytica, en la que observamos la presencia de tanto de linfocitos medianos como la parte histiocytica. Entonces, aquí tenemos entonces las 3 tipos de variantes de célula de Rita-Steinberg, ¿no?
La mononuclear, que contiene un solo núcleo redondo y oblongo, con nucleolos similares al cuerpo de inclusión. Esa es la mononuclear. La linfohistiocytica, en la cual los núcleos son pálidos en forma de palomita de maíz, tiene nucleolos poco destacados y citoplasma moderadamente abundante, con predominio linfocítico. Y finalmente la lacunar se le dice así porque tiene un aspecto de laguna, de forma de lacunar. Por eso lacunar tiene el predominio de esclerosis nodular, tienen núcleos multilobulares, miren esos núcleos con algunos lóbulos plegados, más delicados, rodeados por abundante citoplasma pálido, que son los núcleos asentados en el hueco vacío. El fondo está apropiado con linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Entonces, la variante mononuclear, linfohistiocytica y la lacunar. Bien, ahora vamos a hablar de las leucemias en el cáncer infantil más frecuente. Encontramos la siguiente. Los órganos con mayor incidencia en las neoplasias van a ser, por ejemplo, a nivel ocular, la retina, a nivel de leucemia linfoblástica aguda, a nivel del timo, pueden estar o producir arritmias cardíacas, pueden encontrarse masas tumorales en el estómago, en los riñones, que pueden causar estreñimiento, obstrucción intestinal. Presentará el paciente una debilidad muscular. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos más frecuentes? El más frecuente de todos, la leucemia, el 37.3%, luego los linfomas, 12.1%, luego los tumores de retina, 8.6%, el cerebro y la médula, 6.9%, hueso, 6.6%, riñón, 5.3%, tejido blando, 4.7%, células de las gónadas y células germinales, el 4%, neoplasias epiteliales 0,9% y síndrome nefrótico. También el sistema nervioso simpático. Estas neoplasias malignas pueden darse en diversas edades de infantes. Por ejemplo, puede darse en 1 o 2 años la leucemia aguda. En 1 a 4 años, la histiocytosis con leucemias agudas. En 5 a 10 años, las leucemias agudas, aparte de linfoma y células tumorales. Y en 10 a 14 años, tumores cerebrales, tumores óseos, rhabdomyosarcoma. Normalmente los signos y síntomas que estos pacientes van a tener son masas extrañas o bultos o masas tumorales, la palidez inexplicable generalizada, pérdida de energía, decaimiento, falta de apetito, tendencia a formar hematomas, estigmas sanguíneos, fiebre, enfermedades prolongadas, infecciones persistentes y pérdida de peso. Entonces, la leucemia mieloblástica aguda corresponde a una neoplasia de células de la línea mieloide, con proliferación de las células anormales que se acumulan en la médula ósea. Afecta en adultos mayores a mayores de 50 años. El fallo medular
la astenia, la palidez, el sangrado, son anomalías de infecciones. Presentan una mutación adquirida de los mieloblastos con mutación de los genes que se controlan la proliferación celular y también en síndromes mielodisplásicos con riesgo de leucemia mielocítica aguda. La leucemia mieloide puede presentar anemia con el síndrome anémico de intensidad variable, neutropenia con predisposición a infecciones, se da en el 30 a 50% que presentan fiebres diagnósticas, y focos más comunes que se pueden dar es tumores en la orofaringe, pulmones, piel y área perianal. Puede presentar trombocitopenia con manifestaciones hemorrágicas como son púrpura, hematoma, gingivorragia, epístasis y hemorragias retinianas. Manifestaciones de infiltración extramedular con sistema nervioso central, con infiltraciones meningia, leucocitosis, cefalea intensa, confusión y coma. A nivel del hígado, vaso y ganglios, puede presentar esplenomegalia leve a moderada, hepatomegalia con adenopatía poco frecuente. La mucosa oral puede presentar hipertrofia gingival y los pulmones, leucocitosis pulmonar con infiltrados intersticiales. Vamos a hablar entonces en particular con la leucemia, con lo que corresponde a la zona granulocítica, con mieloblastos, progranulocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Entonces, la leucemia aguda es de tipo 0, corresponde a la mieloblástica con diferenciación mínima. Luego, M1, la mieloblástica sin maduración. Luego, la leucemia aguda, mieloblástica con maduración. La M2, la M3, aguda, promielocítica. Luego, la M4EO, la leucemia aguda, mieloblástica con eosinófilos anormales. La M5, leucemia aguda, mieloblástica pura. M6, leucemia. Y finalmente M7, leucemia aguda, megacarioblástica. Las leucemias agudas linfoblásticas son 3. La leucemia linfoblástica típica, atípica y la similar al linfoma de Burkitt. Entonces, en cuanto a la leucemia mieloide aguda, las células malignas corresponden a los blastos, que muestran a menudo diferenciación mieloide. Comienza como una hiperplasia de blastos, luego hay una infiltración medular con células malignas, luego una supresión medular de los hematopoiesis y finalmente la citopenia. La etiología, la leucemia mieloide aguda, es desconocida. Presenta alteraciones genéticas y alteraciones adquiridas. Las alteraciones genéticas pueden ser desórdenes cromosómicos que se pueden dar en el síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner y la monosomía 7. O deficiencia en la reparación del DNA, como la enfermedad de Fanconi y de la de Bloom. Alteraciones adquiridas por radiación, exposición al benceno, la quimioterapéuticas que se usan, también por líquidos
de embalsamiento, las personas que trabajan en el embalsamiento de los cadáveres, el óxido etileno, la gasolina, quienes están expuestos a la gasolina, los pesticidas y herbicidas, los que trabajan en el campo, consumo materno de alcohol puede generar productos anormales predisponientes a formar leucemia y el tabaquismo. Entonces, la leucemia mieloblástica aguda es poco más común que de la infancia, afecta a las células mieloides, se caracteriza con una proliferación mieloblástica en la médula ósea y tienen mayor incidencia en adultos. La leucemia mieloide aguda tiene nucleolos grandes y bastones de Auer, que es el que encontramos aquí en el citoplasma. ¿Ok? La leucemia mieloide aguda está cuando encontramos más que nada en la sangre periférica blastos que muestran un aclaramiento o halos perinucleares, con gránulos citoplásmicos, ¿no? Con gránulos citoplásmicos. También un cuerpo de Auer. La leucemia mieloide aguda, en la sangre periferia, encontramos las formas microgranulares que tienen gránulos citoplásmicos finos y núcleos plegados, notándose algunos bastones de Auer. En la flecha amarilla se ven los bastones de Auer, acompañados de precursores eosinófilos, como está en la flecha verde. La leucemia mieloide aguda está dado por blastos que tienen el aspecto mieloide o mielomonocítico, con gránulos citoplásmicos grandes. Entonces vemos estructuras mielomonocíticas con gránulos citoplásmicos grandes. Entonces lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, en leucemia mieloide y en leucemia linfoide. Mieloide y linfoide. A la vez estas pueden ser agudas y crónicas. La mieloide son la producción mieloblástico con exceso, no evoluciona a una granulocito y se da más que nada en pacientes alrededor de los 67 años. En la crónica hay un aumento de producción de glóbulos blancos en la médula ósea. La leucemia linfoide, por otro lado, tiene la producción de linfocitos inmaduros y más común en los niños pequeños. Además, en la crónica tiene un incremento lento del número de linfocitos B en la médula ósea en mayores de 55 años. La leucemia es un cáncer de glóbulos blancos, es un tipo más común de cáncer en los niños. Las células sanguíneas se forman en la médula. En la médula ósea es el tejido esponjoso que se encuentra en el centro de los huesos grandes del cuerpo y que se producen tres principales células en la sangre. Glóbulos blancos que combaten las infecciones, los glóbulos rojos que aportan con el oxígeno, las plaquetas que defienden de hemorragia y permiten a través de la sangre coagule. Hay también leucemia mieloide a nivel cutáneo. Y aquí vemos la serie mieloide. En la leucemia mieloide aguda, a nivel de la médula ósea, se diagnostican más del 30%
con blastos de la médula ósea. Miren, aquí todas ellas son blastos. Estos mieloblastos tienen una cromatina fina de 2 a 4 nucleolos y pueden presentar granulaciones de tipo azurófilas. Y aquí vemos los linfoblastos con granulaciones azurófilas y los bastones de Auer, que están en el citoplasma, estas formaciones alargadas, como inclusiones dentro del citoplasma que corresponden a los bastones de Auer. La clasificación FAB de la leucemia mieloide aguda está dada por lo que ya hemos hablado reciente, por una mínima diferenciación mieloide, por una leucemia mieloide aguda sin maduración, leucemia mieloide aguda con maduración, los promielocíticas, la promielocítica microgranular, la leucemia mielocítica aguda, la mielocítica aguda puede estar en el orden del 25 al 30 a 10 a 15%, dependiendo del órgano y el sitio en que se desarrolla, eritroleucopenia y la megacardioblástica. Bien, ya circunscribiendo a las leucemias, específicamente el tipo de células, en M2 encontramos la leucemia mieloide aguda diferenciada con maduración. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Blastos con signos visibles de linaje mieloide. Estos contienen núcleos irregulares. Miren esos núcleos muy irregulares, con nucleolos prominentes, 1, 2 y otros 3 nucleolos prominentes, cromatina laxa, y pueden presentar también bastones de Auer. Por otro lado, la M3, la leucemia mieloide aguda promielocítica, se observan blastos, todos estos son blastos, promielocitos en alta cantidad, pueden presentar un citoplasma hipergranular con núcleos irregulares, lobulados y que contienen bastones de Auer en gran cantidad. La leucemia mieloide aguda, promielocítica, proliferan con una morfología muy característica que se denomina promielocitos hipergranulares. Estos promielocitos hipergranulares contienen granulaciones intensamente azurófilas, como lo vemos del lado izquierdo. Miren, granulaciones intensamente azurófilas, muy abundantes. El núcleo suele estar reniforme, con un perfil lobulado y la presencia de una hendidura con amplia o bien un perfil irregular. El citoplasma es poco basófilo debido a la elevada cantidad de granulaciones azurófilas, como observamos en esto. Gran cantidad de granulaciones azurófilas. Y adicionalmente los bastones de Auer que lo encontramos en la micrografía del lado derecho. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Primero, analizándolas a través del hemograma de sangre periférica, con frotis de sangre periférica, en la que vamos a observar si existen neutropenia o leucocitosis, si existe anemia y trombocitopenia. Se lo utiliza también valorando la médula.
con un aspirado de médula ósea en la cresta ilíaca o a nivel external. Eh, Perdón un ratito, es un dato urgente, enseguida estoy con ustedes. ¿Cómo va, tocayo? Discúlpame porque estoy dando clase, pero dime, sí, hago un paréntesis. Es que, mira, ¿te acuerdas ese examen que mandamos a hacer? Claro, sí, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que se necesita esa prueba como que era un solamente psicológico. Ya. No, 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 no tanto. Ya voy a averiguar. Ya tienen que haberla tenido la citología para visualizarla. Ya voy a averiguar si ya lo hicieron. Yo calculo que ya. Y probablemente hoy en la tarde me lo envían para analizarlo. Yo te estaría llamando apenas tenga los resultados. ¿Cómo no? Encantado, tocayo. Gusto de escucharte. Chao. Perdón. Una urgencia. Bien, leucemia mieloide aguda, los síntomas, debilidad, sentirse cansado, tiene fiebre, dificultad para respirar, petequias con pequeñas manchas bajo la piel, petequias, púrpuras, equimosis, causadas por hemorragia, aparición de hematomas y sangrados, pérdida de peso y pérdida de apetito, además de fiebre y dificultad de respirar. Bien, hablando de la leucemia mieloide crónica, generalmente se da cuando en la parte cromosómica existe una eh, translocación en la cual esta translocación está dado que en la parte del cromosoma 22 pase al cromosoma 9 dando un cromosoma 22 corto, que corresponde al cromosoma Filadelfia. Esto se da en estos pacientes una leucocitosis con una desviación hacia la izquierda con aumento de basofilia y eosinofilia. Hay blastos en 2%, mayor a 2%, tienen anemia discreta, la plaqueta puede estar elevada y después disminuida. Existe una hipercelularidad con marcada hiperplasia linfoide. Dentro de los síntomas hay una aparición clínica de tipo crónica, generalmente insidiosa. En consecuencia, algunos pacientes son diagnosticados mientras aún están asintomáticos y estos pacientes podrían presentar fatiga, malestar general, pérdida de peso y tener síntomas resultado de la ampliación de la lesión hacia el vaso, es decir, puede presentar una esplenomegalia con una saciedad precoz, porque la esplenomegalia comprime el estómago y por lo tanto va a presentar saciedad precoz y un dolor en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? En la área esplénica. El diagnóstico es el recuento leucocitario, que siempre va a estar elevado en el momento del diagnóstico. La mitad de los pacientes va a tener un recuento de glóbulos blancos por arriba de 100.000. El recuento total de leucocitos aumenta progresivamente en los pacientes no tratados. La fosfatasa alcalina leucocitaria es baja de las células del linfoma mielocítico crónico. Los niveles séricos de la vitamina B12, proteínas en la unión de la vitamina B12 van a estar elevados.
la función fagocítica suele estar normal, a menudo se diagnostica y mantiene durante la fase crónica. La producción de histamina secundaria a la vasofilia se incrementa en etapas posteriores, causando gran prurito en la piel, diarrea y enrojecimiento, un eritema. Dentro de las características patológicas, la sangre periférica, en el análisis de la sangre periférica, revela anemia de tipo normocítica, normocrómica, que luego va variando según la severidad del caso. El recuento de los reticulocitos es normal o disminuido. El 75% de los casos va a haber un recuento de plaquetas por debajo de 100 por 109, es decir, de 100.000 microlitros en el momento del diagnóstico. Tanto las anomalías morfológicas y funcionales de la plaqueta pueden ser vistas. Además, el recuento leucocitario se diagnostica aproximadamente de 15 por 109, es decir, de 15.000 células por microlitro en adelante. El 95% tendrá mieloblastos circulantes y pueden ser afectados en el frotis de sangre periférica. Y se pueden ver la evidencia de mielodisplasia. Entonces, tenemos la leucemia linfoide aguda, va a tener fiebre, fatiga, sangrado, adenopatías, dolores y también afección del sistema nervioso central. Se puede diagnosticar a través de anemia, la trombocitopenia, granulocitopenia y la linfocitosis. La leucemia mieloide aguda, fatiga, fiebre, sangrado, esplenomegalia y dolores óseos. Se hará una hemograma con valoración de la anemia, leucocitosis de 15.000 a 5.000 y plaquetas en el orden de 100.000. La leucemia linfoide crónica y la leucemia mieloide crónica, en linfoide crónica, adenopatía, esplenomegalia mínima y hepatomegalia. La linfocitosis por arriba de 10.000, anemia del 15% y trombocitopenia del 15%. Hay una infecciones, hemorragia, trombosis a nivel de la leucemia mieloide con esplenomegalia masiva. Pueden encontrarse también tumores en la piel del tipo con características linfoideas de linfoma. Leucocitosis por arriba de 100.000, granulocitosis y plaquetosis. La leucemia mieloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa crónica clonal con un origen de las células stem cell pluripotencial, común en las 3 series hematopoyéticas, cuya alteración molecular corresponde al reordenamiento del gen BCR-ABL, que lo vimos en el cromosoma Filadelfia. Origina una proliferación caracterizada por una marcada leucocitosis granulocítica con hiperplasia granulocítica en la médula ósea. La expansión clónica de las células madres hematopoyéticas cuenta con una translocación recíproca del cromosoma 9 y 22, que es el cromosoma Filadelfia, con translocación generada por la fusión del BCR con el gen ABL. Estos dos genes se fusionan en el momento que se da la translocación y que se da una expresión funcional del cromosoma que produce una oncoproteína con gran actividad de la
sinasa. En la parte epidemiológica hay una incidencia de 1.5 por cada 100.000 personas por año. En hombres es 1.9 en contra de 1.1 en mujeres. Hay un aumento con la edad. A los 45 años comenzará el aumento a gran velocidad. La leucemia mieloide crónica va a observar gran cantidad de células blásticas, como lo observamos aquí, de tipo monocíticas con dispersos gránulos azurófilos. En cuanto a la leucemia mieloide crónica, a nivel de la médula ósea, se elimina casi en su totalidad la médula ósea amarilla. Prácticamente es desplazada totalmente por esta infiltración. La mayoría de las células son precursoras de granulocitos. Miren cómo está copado totalmente, desplazada la médula amarilla y copada por estas células que también hay megacariocitos. También aparecen histiocitos azul marino que presentan un citoplasma de dicho color. Hay un aumento de las fibras reticulares. La leucemia mieloide crónica en la sangre periférica va a presentar leucocitosis, desviación hacia la izquierda, aumento de los basófilos y eosinófilos. Los blastos en mayor de 2%, anemia discreta, las plaquetas elevadas y luego disminuidas. En la médula ósea, como lo observamos acá, hay una gran hipercelularidad con una marcada hiperplasia mieloide. La leucemia granulocítica crónica es una neoplasia de trastorno clonal de las células progenitoras hematopoyéticas caracterizado por un notable aumento de mielopoiesis, con una proliferación de leucocitos de la serie granulocítica hasta la última fase madurativa de la diferencia y con la presencia de cromosoma Filadelfia. Igual la sangre periférica, la anemia, la trombocitopenia y el aspirado de la médula. Bien. La leucemia mieloide crónica va a tener blastos con aspecto monomielocítico. Miren esa gran cantidad de monomielocíticos con gránulos citoplasmáticos y ciertos bastones de Auer, principalmente a nivel central, en estas células que están en la parte central del frotis. La leucemia mieloide crónica tiene un tratamiento en la cual podemos presentar que el tratamiento de la leucemia mieloide crónica tiene dos objetivos: restaurar los niveles de células sanguíneas a la normalidad, suspender la actividad constante del gen BCR-ABL del cromosoma Filadelfia. Se conocen algunos tipos de tratamiento. La terapia dirigida con la administración de inhibidores de la tirosina sinasa, de la tirosinosinasa, cuya función es bloquear la señal de las proteínas anormales BCR-ABL para evitar la producción y el crecimiento. El trasplante de células madres, que viene a ser la administración de dosis elevadas de quimioterapia para eliminar las células cancerosas y células madres de la médula ósea posterior a suministrar las células madres sanas. La radioterapia, utilizando rayos particularmente de alta energía, disminuye las células cancerosas. Y finalmente la quimioterapia con administración de medicamentos por vía oral e intravenosa que destruyen las células cancerosas. Entonces, la leucemia, encontramos esta clasificación: leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloblástica aguda. La leucemia
linfocítica crónica y la leucemia mieloide crónica. En la diferencia entre la aguda y la crónica, la aguda, el tiempo de evolución es menos de 6 meses, en la crónica, el tiempo de evolución es más de 6 meses. Bien, yo creo que nos vamos a quedar aquí en este slide 141. De las leucemias, ¿no? Me hacen acuerdo. Ya les voy a tomar lista en este momento. Bien, Aponte. Presente, doctor. Briones. Cava. Presente, doctor. Correa.